Bueno, buenos días a todos. Esta es mi clase preferida siempre, porque el profesor Dave Ulrich es probablemente una de las personas que más admiro, por todo lo que ha hecho, por la profesión que tanto amo. Así que espero que la disfruten la clase, tanto como yo disfruto darla. Me gusta decir que David Ulrich es quien más influyó en la historia y en la forma de pensar y de ejercer la profesión de recursos humanos, porque realmente generó un cambio de paradigma de cómo debemos pensar nuestra profesión. Y además ha dedicado muchísimos años a escribir y a investigar sobre nuestra profesión y ha tenido muchísima influencia en todas las tendencias que vemos en el mundo sobre nuestra profesión. Solo como para que tengan alguna idea, estos son solo algunos de los libros que ha ido presentando a lo largo de los años. Pero bueno, no vengo a contarles solamente de la existencia de Dave Ulrich y de sus libros, sino a contarles un modelo que los va a ayudar muchísimo a entender el rol que ejercen y las competencias que tenemos que desarrollar como profesionales de recursos humanos. El primer concepto que introdujo Ulrich, y esto es lo que yo digo que generó como un cambio de paradigma, ¿no? Un cambio de creencia, es el siguiente, ¿no? Que dice, para crear valor y obtener resultados, los profesionales de recursos humanos deben concentrarse no en las actividades, sino en los aportes y los resultados. ¿Hay alguien que no? Okay. Hola. Bueno, entonces esto me confirman que me están escuchando, ¿no? Porque alguien me muteó. Se escucha. Claro. Bueno, esto no es trivial, esta frase, porque en general, bueno, ustedes estudian de los apuntes que nosotros hemos preparado, pero si ustedes compran cualquier libro que trate el tema de recursos humanos, de administración de personal, lo que sea, siempre, y bueno, y de alguna forma la forma didáctica también de enseñarla, la forma de explicar lo que hacemos en recursos humanos es hablar de actividades, ¿no? El área el proceso de selección, el proceso de capacitación, el proceso de desarrollo. Y Ulrich dice algo que, como dice la sabiduría popular, no hay que poner el carro adelante del caballo. Entonces dice, no hay que pensar lo que hacemos en recursos humanos en términos de actividades, sino en cómo agregar valor. Y uno agrega valor a través de los aportes y de los resultados que brinda, ¿no? Y recién a partir de esos aportes y esos resultados vamos a pensar cuáles son las actividades que debemos desarrollar. Y obviamente, según esas actividades y roles que tenemos que ejecutar, vamos a necesitar determinadas competencias. Entonces, este es el cambio de paradigma que plantea Dave Ulrich, y empezó a hacerse muy famoso. El señor sigue vivo, gracias a Dios, el fines de la década, o promediando la década del 80, llegando al final de la década del 80. Entonces, el mensaje básico, si ustedes tienen que decir es, ¿qué dijo David Ulrich? Es, en recursos humanos lo primero que tenemos que hacer es pensar cómo se agrega valor, y no en que tenemos que hacer esta actividad, porque lo dice el manual. Entonces, el grafiquito sería, para recordar, es que recién que el mensaje fundamental es agregar valor. ¿Cómo se agrega valor? A través de aportes y de resultados. Y recién a partir de estos aportes y de estos resultados, vamos a identificar roles y actividades. Y para ejecutar estos roles y actividades, vamos a necesitar algunas competencias. Yo recién me comí esa galletita. Sofía Conte, no estás en mute. Bueno,
En el libro Recursos Humanos Champions, que fue el primer libro de Dave Ulrich que se hizo como más famoso, que lo llevó más a la fama, David Ulrich habló de que todos los profesionales de recursos humanos en la gestión vamos a ocupar múltiples roles. Y esto fue bastante importante en la historia y en el momento que se escribió. Y para plantear o explicar su modelo, él dijo, nosotros tenemos foco en la gente y foco en los procesos. Y a su vez tenemos que tener un foco operativo y un foco estratégico. En la conjunción de cada uno de estos ejes se forman los 4 roles que cualquier profesional de recursos humanos, independientemente de la posición jerárquica o de la especialidad que tenga, tiene que ejecutar. Uno es el de socio estratégico, o sea, nosotros estamos para ayudar a que los líderes de las líneas de las organizaciones alcancen sus objetivos. O sea, nosotros somos socios de ellos para ayudarlos a alcanzar los objetivos que esa organización se plantee, tanto sea con fines comerciales, como puede ser una empresa, o una institución de bien público, o un organismo estatal. Por el otro lado, entre el foco operativo y la orientación a la gente, aparece otro rol que es el champion de los empleados. Esta es un poco la idea de que las personas que trabajamos en esta área tenemos que ser la voz de los empleados, de los colaboradores frente al management, y la voz del management en frente a los empleados. Esta palabra, champion de los empleados, fue la que le dio título al libro que les mencionaba, que fue el primer libro que generó este breakthrough. Es un clásico en la Biblioteca de Recursos Humanos y se los recomiendo que lo lean y lo tengan. El tercer rol es el de agente de cambio, ¿no? Pensando en la estrategia de la organización y hacia dónde vamos, y focalizando en la gente, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente a transformarse. Fíjense un poco lo que nos pasó con la pandemia, ¿no? O sea, muchas empresas debieron hacer una transformación digital acelerada porque no había otra alternativa. Muchas organizaciones tuvieron que transformarse sin estar preparadas. Si en esas organizaciones el negocio hubiera visualizado la necesidad de hacer esta transformación digital antes, y las personas de recursos humanos también como socios estratégicos hubiéramos ayudado a la gente a estar más preparados, seguramente todas esas empresas que están más preparados al momento de trabajar todos desde la casa y el home working, hubiéramos estado mucho mejor preparadas que aquella empresa que no lo hizo, ¿no? Y por último, el cuarto rol que identifica Ulrich es el de experto administrativo. Este tiene que ver con que nosotros tenemos que lograr que la organización sea eficiente, que todos los procesos de recursos humanos se hagan adecuadamente. Para entender un poquito más este modelo de múltiples roles, acá están los aportes que tenemos que hacer, cuáles son los resultados, esto que decía, ¿no? Ulrich, primero tenemos que pensar cuáles son los aportes, y entonces los aportes serían ayudar a que la estrategia de la organización se ejecute. Recuerden siempre que las organizaciones no son los edificios, no son las máquinas, no son el dinero, sino es el conjunto de las personas que lo conforman. Y si una organización diseña una estrategia y esa estrategia no baja consistentemente a todos sus integrantes, no va a ocurrir lo que la estrategia se planteó. O sea, pasa a ser un PowerPoint
la estrategia, pero solamente la estrategia se ejecuta cuando los integrantes de la organización la llevan en el día a día. Y este es uno de los aportes que los profesionales de recursos humanos tenemos que hacer. El siguiente aporte, que, a ver, no estoy, okay. El siguiente aporte es construir una infraestructura eficiente. Y porque, bueno, esto tiene mucho que ver con que si nosotros no nos ocupamos de que la organización tenga procesos y procedimientos actualizados, la organización se vuelve muy difícil de operar. Entonces, los profesionales de recursos humanos, y en particular en toda la interacción con los colaboradores, tenemos que asegurarnos que los procesos sean eficientes y eficaces. De nuevo, con el concepto de que las organizaciones en realidad son las personas que la conforman, uno de los mayores aportes que tenemos que hacer es incrementar el compromiso de los empleados y su capacidad, o sea, el desarrollo de sus competencias. Y el último aporte que tiene que ver con esto es crear una organización renovada, ¿no? Que tiene que ver con preparar y administrar la transformación y el cambio. Y como decía Carola en la clase anterior, que hablaba del mundo VUCA, si lo decimos en inglés, o VICA en español, recuerden, que, digamos, el cambio ambiguo, incierto, volátil y complejo está acá, está con nosotros. Entonces, la única seguridad que tenemos es que el cambio va a seguir estando y cada vez va a ser más veloz y más complejo y más difícil de interpretar. Y si no ayudamos a la gente a transformarse y a cambiar, no estamos agregando el valor. Y piensen siempre que el ser humano se siente más cómodo en el status quo, ¿no? En la zona de confort. No es natural para nosotros querer cambiar. Entonces, cuando una organización se propone transformarse, es bastante difícil lograrlo, porque tenemos que ayudar a hacer algo que no es natural, que no es deseado por naturaleza. Entonces, en este cuadro tenemos los aportes, las metáforas, los roles y las actividades. Voy a volver un segundito al slide anterior para decirles que en la historia del área de recursos humanos, en general, los profesionales de recursos humanos trabajaban por acá, ¿no? Y cuando uno dice la historia de recursos humanos, a veces también habla del presente, porque hay muchas organizaciones que siguen estando ahí. ¿Qué hace recursos humanos? Y bueno, hace los procesos de recursos humanos y resuelve los conflictos, las relaciones laborales, los temas de la gente, hace la fiestita de fin de año, entrega la bolsita de Navidad, no sé. Y recursos humanos estaba bastante lejos del negocio. Suele estar bastante lejos del negocio cuando está enfocado únicamente en estos dos roles. Ulrich dice, ojo, que recursos humanos tiene que ocuparse también de estos otros roles, como son agente de cambio y socio estratégico. Yo que soy muy viejita, me tocó vivir cuando los profesionales de recursos humanos escuchamos por primera vez esto y muchos se volcaron a hacer, bueno, yo me dedico a la gente de cambio, me siento con los ejecutivos y después que los otros temas no son para mí, porque no entendieron esto de que el modelo habla que todos tenemos que tener estos roles. Ustedes imagínense que la gente no va a creer
en nosotros para gestionar transformaciones y cambios si nosotros no sabemos manejar nuestra propia área de recursos humanos? Si cada vez que liquidamos sueldos cometemos errores, si dejamos de escuchar a la gente, bueno, yo estoy con la alta dirección y la transformación digital y no me ocupo de los temas de la gente, no entrego un carnet de obra social, no me dedico a escuchar las quejas de los empleados respecto de líderes que no representan la cultura de la organización. Entonces, este es un punto extremadamente importante. De nuevo, el modelo de Ulrich habla de agregar valor y de un modelo de múltiples roles que todos los profesionales debemos ejecutar. En el capítulo del libro de Shared Champions que les mencionaba, que el libro también ha traducido la palabra en español de champions como adalid de los empleados, hay una frase que para mí es muy significativa y realmente guía mucho lo que yo siempre he intentado hacer como profesional de recursos humanos. Ulrich dice que los buenos profesionales de recursos humanos demuestran una confianza digna de sacerdotes, la sensibilidad de los psicólogos, la creatividad de los artistas y la disciplina de los pilotos. Vamos a desentrañar un poco esta frase. La confianza digna de sacerdotes tiene que ver, no tiene una connotación religiosa, pero sí con la metáfora que ello significa, ¿no? Que se supone que cuando uno se va a confesar con el sacerdote, con el padre, con el cura, con el rabino, lo que le cuenta a esa figura religiosa no sale de sus oídos. El secreto de la confesión y el manejo de la información confidencial para que la gente confíe en nosotros, o sea, para que venga un empleado y nos cuente algo de lo que vivió con su jefe y que tenga la confianza que nosotros lo vamos a ayudar sin decirle al jefe, ojo que este empleado te está criticando, ¿no? Entonces, la confianza digna de sacerdotes. Aunque seamos que tengamos una posición alta en la organización, la gente necesita confiar en nosotros y que manejamos muy bien la información confidencial. La sensibilidad de los psicólogos tiene que ver con la idea de que cuando uno va al psicólogo, vamos a hacer un roleplay. Uno le cuenta a una amiga que está muy frustrada y que quiere matar a su madre, porque no la aguanta más, está insoportable con esto de la cuarentena, o se lo contás a tu tía y te van a decir, no, ¿cómo vas a matar a tu madre? ¿Qué decís? Tu mamá es buena, te crió, te cuidó, ¿qué te pasa? Estás mal. O sea, las personas normales no tenemos, no tenemos desarrollar la capacidad a veces de entender, de ponernos en el lugar del otro sin una emocionalidad. El psicólogo estudia para entender que estas emociones que nos parecen horribles, y bueno, ojalá obviamente nadie lo concrete, entienden por qué sentimos eso y te dicen, contame más. Explícame qué es lo que vos vivenciaste. ¿Entendés que no necesariamente es la realidad, pero es lo que percibe la otra persona? Entonces, esa sensibilidad para entender que aunque lo que la persona nos esté diciendo no es efectivamente así, pero entendemos la sensibilidad de lo que está viviendo, la emoción de lo que está viviendo. La creatividad de los artistas. Esto tiene que ver con dos conceptos. Las personas somos todas diferentes. Siempre uno puede tratar de hacer generalizaciones y podemos hacer una curva de Gauss para decir
recuerdan que la curva de Gauss es la curva normal, en la que tiende a la estadística, digamos, ¿no? El 70% de los empleados van a ser buenos empleados, empleados promedio. Tal vez un 15% van a ser muy malos empleados, que no van a tener un buen desempeño, y un 15% van a ser excepcionales, ¿no? Eso es la curva de Gauss, y si bien uno puede tender a estratificar a la gente, o decir, bueno, hago este análisis y digo, estos son extrovertidos y estos son introvertidos. La verdad es que las personas somos individuos completamente diferentes. Y lo que me motiva a mí no es lo mismo que la motiva a Anabela, no es lo mismo que la motiva a Carola, no es lo mismo que la motiva a Silvana, y así sucesivamente. A su vez, todos, por ejemplo, aprendemos diferente. Hay personas que aprenden más escuchando, otros que son más visuales, hay otras personas que se llaman más kinestésicos, que necesitan vivenciar, tocar para entender. Entonces, esto lleva a que hay tanta diversidad en el mundo de las personas que tenemos que ser muy creativos. Queremos hacer una campaña de comunicación que llame la atención, tenemos que llamar la atención de distintas formas, porque hay distintas personalidades y formas de aprender y de acercarse a las personas. Pero a su vez, las personas tendemos a aburrirnos. Una vez que tenemos algo, en general tendemos a no valorarnos, o lo que está ahí por, digamos, por mucho tiempo, empieza a no darse, a no ser visible. Fíjense lo que nos pasó con la pandemia. Cuántas cosas nosotros ahora empezamos a darnos cuenta que extrañamos y antes nos parecían normales. Entonces, realmente para generar esta organización renovada, generar una organización que ejecute la estrategia, necesitamos ser muy creativos y permanentemente estar reinventándonos y generando nuevas estrategias. Y la disciplina de los pilotos, no sé si ustedes saben, pero un piloto de avión, antes de despegar, tiene un checklist y revisa botoncito por botoncito, como dicen en el función por función del avión. Y hasta que no está confirmado que todo está bien, el avión no despega. Porque sabe que una vez que estás volando, el impacto que vos podés tener si se cae el avión es trágico. Son muy pocos los que pueden contar el cuento después que un avión se cae, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que tener esa disciplina de hacer muy bien las cosas, ejecutarlas impecablemente, porque estamos trabajando con gente y no hay vuelta atrás. Entonces, este es un mensaje excelente y fundamental del mensaje de David Ulrich, que a mí personalmente me recuerda día a día qué es lo que tenemos que hacer por esta profesión que hemos elegido. Muy bien. Desde hace muchos años, como les comentaba al principio, Dave Ulrich se ha dedicado a hacer un estudio de competencias de recursos humanos, que bueno, por sus siglas en inglés se llama HR, Human Resources Competency Study. Y lo que trata de investigar es cuáles son, trata de responder en este estudio en realidad dos preguntas. Y como decimos siempre, esta es pregunta de examen. ¿Cuáles son las dos preguntas que trata de responder el estudio que hace David Ulrich? Uno es, ¿cuáles son las competencias que distinguen a los profesionales de recursos humanos exitosos de los que no lo son? Recuerden en el modelo de competencia que hablamos que uno tiene una competencia cuando tiene un desempeño superior, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas competencias que hacen que el profesional de recursos humanos sea un profesional exitoso? Esa es
una de las preguntas. La segunda pregunta es, ¿cuáles son las capacidades que necesitan los departamentos de recursos humanos o talento humano o capital humano, como lo quieran llamar, para que ayudan para construir el negocio? O sea, que realmente contribuyen a la organización en la que están. Para hacer este estudio de competencias, Dave Ulrich hace una típica evaluación 360, invita a muchas empresas a participar, aproximadamente, no sé, algo así como, no sé, como 40.000 empresas, en distintos lugares del mundo. En Argentina los representantes de Dave Ulrich es la Universidad Austral. Y bueno, participar en el estudio de Ulrich es gratis. En este momento se está cursando el estudio nuevo, que está demorado a causa de la pandemia, debía haberse corrido en el año 2020, pero bueno, a causa de la pandemia se postergó y se está haciendo la investigación en este momento. Y uno, si anota su organización para participar, lo que hace es, por un lado, el participante, es decir, el profesional de recursos humanos, contesta sobre sí mismo y hace una autoevaluación. Otras personas que trabajan con ese profesional de recursos humanos también contestan sobre ese profesional de recursos humanos, y a su vez el personal de la línea, gerentes y empleados, que la persona invita a participar, también contestan. O sea, es una típica evaluación de recursos humanos. Seguramente el jefe, ¿no?, está considerado dentro de lo que son los evaluadores de recursos humanos. Muy bien. Este estudio se viene llevando a cabo, como decía, de fines de la década del 80. Estos fueron las 6 corridas que existieron hasta ahora. Ahora después vamos a ver en detalle la última, y como les decía, la actual está corriendo en este momento. Y estas son las competencias que este estudio demostró que los profesionales de recursos humanos tienen que tener. En el año 87, solamente identificaron 3 competencias, que eran conocimiento del negocio, manejo del cambio y entrega de recursos humanos, que vendría a ser como la función en sí, el conocimiento específico de nuestra función. En el año 92 se agregó la credibilidad personal. Y en realidad, a partir de ese año, el tema de la credibilidad personal del profesional de recursos humanos estuvo siempre presente en el modelo. Si ustedes navegan hacia los siguientes cuadros, van a ver que en el 2007 apareció el activista creíble, en el 97 la credibilidad personal, en el 2002 también la credibilidad personal, y en el 2012 la activista creíble. O sea, y bueno, y siguen apareciendo el tema, obviamente, del negocio, pero va variando. ¿Y por qué va variando? Porque el mundo cambia, y el profesional exitoso del 87 no es el mismo profesional exitoso en el 2021, y estoy segura que el estudio de este año nos va a traer bastantes sorpresas. Por ejemplo, ustedes fíjense que el tema de tecnología recién aparece en el 2002, y antes no estaba, ¿no? Esto tiene que ver mismo con las transformaciones del mundo. Pero muy bien. Ahora ya nos vamos a ir en breve a Breakout Room. Ustedes van a trabajar con sus profesores. Vamos a revisar algunas actividades, y para ver si entendimos exactamente cuáles son los roles, vamos a identificar si cada una de estas actividades corresponde al rol de socio estratégico, o al rol de experto administrativo, o al rol de adalid de los empleados. Bueno, Ricky, ¿estamos listos?
Sí, acá estamos. Buenísimo. Estamos listos. Bueno, ¿se acuerdan que vimos muy rápidamente en un solo slide cuáles eran el modelo hasta, digamos, hasta el 2012? Generalmente se corre cada 4 años, como les decía, en el 2020 se debió haber corrido la nueva investigación de competencias, pero la pandemia lo postergó y se está haciendo ahora. Pero este es el último que tenemos. Entonces, ¿cuáles son las competencias que Ulrich, a través de la investigación de campo, encontró que un profesional de recursos humanos exitoso se distingue a través de la evaluación 360 que hizo preguntándole a las personas que trabajan con él? Son los siguientes. Bueno, por un lado, están lo que se llama los dominios núcleos. O sea, estos son las cosas básicas que tiene que tener un profesional de recursos humanos. El activista creíble, o sea, ser una persona creíble personalmente. Navegador de las paradojas. Esto tiene que ver mucho con el momento del mundo que estamos viviendo hoy en día, ¿no? Que nos dice, bueno, hay que estar enfocado en el corto plazo, pero también en el largo plazo. Hay que tratar de resguardar la cultura de nuestra organización, pero a su vez transformarse. Y no todas las personas saben navegar en un mar de paradojas, y aparentemente estos son los dominios núcleos que una persona que se dedica a recursos humanos tiene que tener. Y el tema de agente estratégico o socio estratégico, que tiene que ver con una capacidad de pensamiento estratégico importante. Después están los dominios fundacionales o tácticos, o sea, en realidad no podemos ejercer nuestra profesión si no sabemos cosas de nuestra profesión, como, por ejemplo, gestionar el cumplimiento. Esto es algo bastante nuevo, o la gobernanza. Hoy en día, temas de acoso, temas de regulaciones de todas las empresas que cotizan en bolsa, cada vez más necesitamos que las personas de recursos humanos, cuando yo pienso los chistes y las cosas que hacíamos 30 años o 35 años atrás, cuando yo empecé a trabajar, y hoy no dura 5 minutos en una empresa. O sea, vieron un poco qué pasa con los personajes públicos, o sea, en la historia se hicieron cosas que hoy no son aceptables. Entonces, una de las cosas que tenemos que entender nosotros, cuáles son las leyes, cuáles son los decretos y cuáles son las cosas que aplican a nuestra organización, y hacer cumplir, hacer entender a la gente por qué es importante el cumplimiento, ¿no? ¿Por qué una empresa tiene que ser un buen ciudadano en la sociedad? ¿Por qué no podemos contaminar? ¿Por qué? ¿Se entiende? O sea, una empresa que no cumple con las normas está complicada, y las que no cumplen con las normas no son las empresas en forma abstracta, sino son las personas. Entonces, esta es una de las competencias. El otro es, miren, la clase de Carola del sábado pasado, diseñador e intérprete de los indicadores. ¿Y esto por qué? Porque en este mundo tan VUCA o VICA, necesitamos tener indicadores, relojes, comandos, tableros de control, como en el avión, para entender lo más rápido posible qué está pasando. O sea, si vos interpretás el tablero de comando y te movés rápidamente, tenés chances. E integrador de la tecnología y las redes sociales. Entender cómo se maneja la tecnología y las redes sociales es lo que distingue a un excelente profesional de alguien que no lo es. Y después están los dominios habilitadores, o que son estratégicos para la organización, que tiene que ver con ser promotor de la cultura y el cambio, curador del capital humano. Curador, no sé si saben, es una palabra que viene del arte, ¿no? El curador de un museo es el que elige qué obras de arte
se van a comprar en ese museo que tenga que ver con la colección, y además se la cuida esa obra para que no se desvalorice y para que no pierda su valor artístico, ¿no? Entonces, esa es nuestra función también con la gente, elegir esas obras de arte y cuidarlas dentro de las organizaciones. Gestor de las recompensas totales, si se acuerdan cuando Silvana ¿no? Habló de compensaciones. ¿Fue Silvana o fue Meli? No. Meli, perdón. Cuando Meli habló de las compensaciones, ¿se acuerdan que habló del salario emocional? Hoy en día es mucho más importante de lo que era. No es solamente el salario lo que atrae y retiene a una persona en la organización. La flexibilidad, la autonomía, el clima de trabajo. ¿Por qué la gente se fija antes de postularse en una organización si esa empresa está dentro de las mejores empresas para trabajar o no? Y bueno, y vamos a ver rápidamente un poquito en detalle cada una de las competencias. Entonces, como agente estratégico, interpretamos el contexto de negocio, o sea, no de mercado, qué es lo que está pasando. O sea, y esto es bueno, nuestra carrera tiene materias como economía, como estadística, como sociología, que nos enseña, nos abre la mente para entender qué es lo que está pasando. Las organizaciones no están exentas de lo que pasa en el mundo. O sea, si estamos en una pandemia y la economía decayó, o sea, nosotros algo pasa con recursos humanos, ¿me entendés? Tenés que interpretar qué es lo que está pasando en el contexto de los negocios. En inglés hay una palabra que se llama stakeholders, que es todos los que tienen, o sea, que no es shareholders. Shareholders son todas las personas que tienen acciones de la compañía. Stakeholders son todas las personas que tienen interés en esa compañía. Entonces, esos son los accionistas o los dueños, los clientes, los empleados y la sociedad en general. Entonces, hay que entender qué es lo que espera la empresa de nosotros. ¿Por qué hoy se le castiga a muchas, por ejemplo, las empresas de limpieza, cómo están transformando sus comerciales, ¿no? Porque ya no se acepta que solamente sea una mujer que se muestre a la hora de cocinar o de limpiar. Entonces, Recursos Humanos tiene que ayudar a entender qué es lo que esperan todos los que tienen interés en esta organización. Y, bueno, obviamente entiende las operaciones del negocio. Imagínense, una persona de recursos humanos tiene que entender cuál es el pico de trabajo para organizar un curso, cuándo se puede sacar a la gente de vacaciones o no se la puede sacar. Tiene que entender muy bien el negocio de la organización que le tocó. Activista creíble. El activista creíble tiene dos variables para tener en cuenta. Uno es la capacidad de influenciar y de relacionarse con otros. El siguiente es ganar confianza a través de resultados, porque hay personas que dicen, bueno, yo me dedico a recursos humanos porque tengo, porque demuestro genuino, la gente me gusta, porque soy una persona que genera, o sea, como recién en el práctico, cuando algunos de los estudiantes me respondían, me preguntaban, y yo les decía, tienen que ser asertivos, tienen que decir asertivamente lo que piensan, porque eso es confianza, pero a su vez también tienen que ser humildes para saber que no son los dueños de la verdad, ¿no? Aprende, hoy en día es muy importante aprender y desaprender por esta misma velocidad de cambio, y obviamente integridad personal y ética. No puede ser que todos los empleados tengan un plan de salud de acuerdo a su nivel de carrera y los de recursos humanos tengan otro, ¿no? Es como el vacunatorio VIP, y no me quiero meter en política y no sé por qué lo dije, pero bueno, entonces,
no alcanza con esta cosa que muchas veces los profesionales de recursos humanos, cuando elegimos esta carrera, decimos yo tengo esta vocación y tengo todas estas características. Tenemos que generar confianza, y la confianza se genera a través de los resultados. Cuando vos tenés, por ejemplo, como dice, una historia en entregar resultados. Si yo te digo mañana te mando el mail, mañana te mando el mail. Si sos una persona que persiste aún en circunstancias adversas. Y es como el capitán del barco. El barco se está hundiendo y el más nervioso hay que ir a calmar al capitán. No, el de recursos humanos tiene que estar tranquilo, lo vamos a resolver. Esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos también en el tema de las entrevistas, ¿no? De la distancia emocional, el manejo de las emociones. Otro tema, ideas complejas en forma simple y útil. Tenemos que poder hablar con todos. Y nosotros no podemos hablar, o sea, necesitamos el lenguaje profesional, pero necesitamos que la gente entienda lo que le estamos diciendo. Y obviamente es una persona que se gana la confianza de personas claves, y esto es siempre fundamental. La siguiente competencia, navegador de los paradojas, como hablamos, recuerden, estamos terminando con navegador de las paradojas, con esas competencias que se llaman núcleo. Tiene que ver con entender también temas, con los múltiples roles, ¿viste? Temas estratégicos y detalles operativos. Estar pensando en los empleados, pero también en lo que demanda el mercado y la sociedad en general. Tiene que ver con buscar información y analizar información, pero a su vez tomar decisiones a tiempo, porque buscando la información perfecta puedo perder el momento. Tiene que ver con cumplir con demandas globales, porque hoy las organizaciones casi que no tienen fronteras, pero también con las demandas locales. Y tiene que ver con uno de los temas más difíciles que permanentemente tenemos en recursos humanos, que tenemos que generar el cambio, pero a su vez una organización, para que sea eficiente, necesita estandarizar procesos. Y bueno, a veces, como decís, bueno, ¿cómo hago para estandarizar si a su vez me piden que cambie, ¿no? Porque estandarizás cuando lo haces muchas veces y de igual forma, pero a su vez querés cambiar. Entonces, por ejemplo, como decía Anabela cuando daba la clase de sistemas, es decir, bueno, sí, genero procesos, me apoyo en la tecnología, pero a su vez compro un sistema flexible que me permita cambiar. Muy bien. Sigamos con las competencias transformacionales. Promotor de la cultura del cambio necesita hacer dos cosas. Una es diseñar la cultura. ¿Cuál es la cultura que yo sé que el futuro necesita? Y empezar a trabajar para el futuro. Nunca, o sea, no alcanza con trabajar para el presente, tenemos que trabajar para el futuro. Porque lo único cierto es que el cambio va a ocurrir. Y por eso manejar el cambio. Hay Ulrich tiene una frase que también me impacta mucho que dice, empezar el cambio es fácil, sostener el cambio es lo difícil. ¿Cuántas veces un líder dice, bueno, hacemos una encuesta de clima, falta comunicación, voy a empezar a comunicarme con los empleados, todos los viernes voy a tener una charla informal con los empleados, lo hace un viernes, lo hace el segundo viernes, el tercer viernes lo cancela porque se quiere ir más temprano, el cuarto viernes lo cancela porque tuvo que hacer una presentación urgente, el quinto viernes lo cancela y después no se hace más, ¿no? Es como la dieta que empezamos los lunes. No solamente hay que iniciar el cambio, sino que hay que sostenerlo. Y para sostener el cambio hay que hacer acciones permanentemente. Curador del capital humano. Esto tiene que ver con el desarrollo del talento de la organización. De nuevo, recuerden que las organizaciones somos la gente, somos el talento de la gente. Y para eso también hay que desarrollar liderazgo. Y de hecho hay algunos estudios que analizan la marca de liderazgo de la organización. ¿Cómo son conocidos los líderes de la organización? A ustedes cuando
tengan tal vez más años de experiencia, busquen trabajo, qué sé yo, van a escuchar que dicen, no, en esta empresa los líderes son de tal manera, no, en esa empresa los líderes son una picadora de carne, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para desarrollar un estilo de liderazgo positivo que distinga a la organización? El manejo, la gestión del desempeño de la gente, recuerden que solamente si la gente alcanza los objetivos, la empresa va a poder alcanzar o la organización va a poder alcanzar sus objetivos. Y una cosa sumamente importante que muchas veces las organizaciones olvidan, ponen mucho foco en desarrollar líderes y poco foco en desarrollar el talento técnico. El talento técnico son los gurús, son los especialistas. Si estamos en una empresa farmacéutica, no necesitamos que todos sean gerentes, directores, vicepresidentes. Necesitamos tener los mejores investigadores que de repente no quieren hacer carrera de management, pero hay que invertir y cuidar esos investigadores tanto como los líderes. Y durante muchos años estuvo medio desprestigiado ser un contribuidor individual. Pero ser un contribuidor individual súper especializado en algo es súper valioso. Hay que desarrollarlo y hay que cuidarlo dentro de las organizaciones. En el tema de gestor de las recompensas totales, tenemos que diseñar trabajos significativos. En el mundo de hoy, sobre todo para las nuevas generaciones, sentir que estás haciendo un trabajo que agrega valor y que está alineado con tu propósito de vida es fundamental. Y las personas de recursos humanos cada vez más se están dando cuenta de la importancia del propósito de la organización y de cómo generar trabajos significativos para las personas. Ese valor emocional tiene tanto valor como el dinero, y aunque el dinero, más en un contexto inflacionario, lo necesitemos mucho. Y obviamente el manejo de las compensaciones y los beneficios, como dijimos, las remuneraciones fijas, las variables, los beneficios que más se valoran en el momento, beneficios que tengan sentido según el tipo de población que tengamos, porque obviamente la gente se pone a disposición de una organización a raíz de un cambio de recibir una paga por ello, y bueno, hay muchas cosas, o sea, hay mucha guerra de talento, y por ejemplo, los beneficios de largo plazo, los incentivos de largo plazo, para esos talentos, para esos líderes, para ese talento técnico que queremos cuidar, son muy importantes. Integrador de la tecnología y los medios. Bueno, a mí me cuesta mucho, pero sé que todavía hay muchas personas de recursos humanos que dicen, yo no tengo redes sociales, a mí no me gusta el Twitter, a mí no me gusta, yo no tengo Instagram, no tengo Facebook, y hacen honor de eso. Y lo entiendo a nivel personal, pero a nivel organizacional es muy importante que la empresa tenga presencia en las redes, y los representantes de las organizaciones, ¿se acuerdan en ese concepto de comunicación integral que vimos? Es muy importante que los líderes de la organización tengan una presencia en las redes, y esa presencia en las redes sociales sea coherente con lo que querramos transmitir, ¿no? Como organización. Y obviamente integrar la tecnología. No da para seguir haciendo los procesos manuales o en planillitas Excel en la computadora de cada persona, y cuando esa persona se va o tiene un problema, se para todo, ¿no? O sea, hoy la tecnología está disponible, y no tomar ventaja de esa tecnología realmente afecta mucho a las organizaciones. Diseñador e intérprete de las organizaciones, obviamente obtiene los datos correctamente. Me parece una verdad obvia, pero es importante. Por eso también en la corrección del trabajo hicimos mucho foco, por lo menos en mi comisión, decir, bueno, o sea, pusiste el título, pero ¿qué significa eso? Sé más específico, ¿qué es lo que vas a medir con... O sea, decís competitividad de los salarios, pero ¿y cómo lo vas a medir?
O sea, exactamente decime cómo es el indicador. E interpretar los datos de negocios. O sea, no solamente es mirar los datos, sino interpretarlos correctamente. Cuando me ha pasado, digamos, las primeras veces que presenté indicadores y le mostrás, esta es la rotación voluntaria, esta es la rotación involuntaria, este es la cantidad, la tasa de cambio de puestos internamente, esta es la cantidad de personas que fueron promovidas en el año, qué sé yo, súper interesante todos los números e indicadores que presentaba, y los líderes me preguntaban del negocio, me decían, ¿y con esto qué hacemos? ¿Cuál es una frase muy americana, cuál es el so what de todo esto? ¿Qué quiere decir? Que tengo 12% de rotación voluntaria, ¿es bueno o es malo? Entonces, no es solamente obtener los indicadores, sino entender, y se acuerdan ahí bien el tema de los patrones, entender si lo que estás, o sea, qué significa ese dato. ¿Es caro o es barato? Muy bien. Gestor del cumplimiento, como les decía hace un rato, asegurar el cumplimiento de las leyes, asegurar que se cumplan los derechos de los trabajadores, y educar activamente a la gente para, por ejemplo, para que cumpla todas las leyes relacionadas con su actividad, su actitud en el trabajo. Temas de acoso moral, temas de acoso sexual, temas de discriminación, son extremadamente importantes. Si nosotros no formamos a nuestros empleados, a nuestros colaboradores en esas cosas, vamos a perder talento. O sea, imagínense que alguien pone, el director general, el gerente general de la empresa pone un posteo homofóbico en las redes sociales. Eso tiene un impacto, y por más que sea un súper excelente gerente con muy buenos resultados, lo vamos a tener que desvincular, porque después que hizo eso no hay vuelta atrás. A mí me pasó una vez, hace muchos años, todavía trabajaba en otra empresa, y el INADI no tenía la fuerza que tenía hoy. Un gerente hizo un comentario sobre los judíos y hubo flor de lío para tratar de resolver el problema, ¿no? Se metió, no me acuerdo, la DAIA. O sea, hay que tener mucho cuidado con que la gente entienda los nuevos cambios. Piensen que estas cosas que son nuevas, que todavía no estamos, sobre todo las personas más grandes de otra época, nos reíamos de cosas que hoy no nos podemos reír. Hacíamos chistes de cosas que hoy no podemos hacer. Entonces nosotros tenemos que ayudar en estos múltiples roles, ayudar a la gente a darse cuenta que el mundo cambió. Que el mundo no es más el mundo de los hegemónicos. Entonces, acá está de nuevo el resumen de de las competencias que hemos visto. Recuerden los habilitadores o estrategias para la organización, los dominios núcleos y los dominios fundacionales o tácticos. Muy bien, recuerden que les dije pregunta de examen, cuáles son las dos preguntas que el estudio de competencias de Ulrich plantea. Uno era cuáles son las competencias que distinguen a un profesional exitoso de recursos humanos. La segunda pregunta tiene que ver con cuáles son las capacidades que necesitan los departamentos de recursos humanos para ayudar a construir un negocio eficiente, floreciente. Y lo que da la investigación del 2016 es lo siguiente, que las actividades que se realizan consistentemente en los departamentos de recursos humanos en su conjunto explican más el desempeño del departamento que las competencias de los profesionales de recursos humanos que los integran. Esto quiere decir, vamos a suponer que evalúan a un equipo de recursos humanos.
todos salen que las competencias de ellos son como personas, como individuos en ese análisis excepcionales. Pero no hay consistencia en las prácticas de recursos humanos, el departamento no va a agregar valor. No alcanza con que todos seamos activistas creíbles. Es necesario que consistentemente hagamos determinadas prácticas. Y las prácticas que más impactan, según el estudio de Ulrich, son el tema del manejo del desempeño de los empleados, o sea, cómo gestionás el desempeño de los empleados en la organización. Vimos gestión del desempeño con Anabela, ¿no? Prácticas integradas de recursos humanos. ¿Se acuerdan cuando hablamos del modelo de competencias? Que hablamos mucho de que el modelo de competencias integraba y formaba como una estrella todas las funciones de recursos humanos. No es un shopping donde copio y pego distintas cosas, que las prácticas sean consistentes y coherentes. Que haya prácticas para medir y analizar el capital humano. Indicadores. Gestión de la información y obviamente tiene que ver con la tecnología de la mano. Y el desarrollo de capacidades organizacionales. Estar siempre pensando cómo generamos capacidades en la gente, cómo desarrollamos al talento para estar preparados para el futuro. Estas son las 5 prácticas que más impactan y que en la investigación de Ulrich se identificaron como aquellas que hay que ponerle foco para que un área de recursos humanos de una organización realmente tenga impacto. Bueno, vamos a irnos casi a la primera clase ahora. Y ustedes recordarán que vimos organigramas. Y les hablamos de 3 modelos de organigramas de recursos humanos. Hablamos de organigramas funcionales, que es como el diseño más tradicional, que el área de recursos humanos se organiza por funciones. Entonces, por ejemplo, está el director de recursos humanos, hay un gerente de relaciones laborales y higiene y seguridad, un gerente de capacitación y desarrollo, un gerente de compensaciones y beneficios, un gerente de administración de personal y liquidación, un gerente de empleo, y debajo de eso, ¿qué estaban? Los especialistas, ¿se acuerdan? Ese modelo tenía muchos especialistas, la gente estaba especializada en un tema. Era como el médico, el oftalmólogo, el traumatólogo, y debajo del traumatólogo está el de los miembros superiores, miembros inferiores, columnas, ¿no? Eso es valga la metáfora, un organigrama funcional. También vimos que existía el modelo de unidades de negocios, donde tal vez el director de recursos humanos tenía personas asignadas como HR Business Partners, dedicadas a cada negocio o área de la organización. Acá en este ejemplo, para el área de producción, para el área de administración, para el área de ventas, para el área de logística. Y cada una de estas estructuras tenía más gente, y en este caso generalmente las personas eran generalistas, a diferencia del modelo funcional donde había más especialistas. Y también hablamos de un modelo combinado. Y un modelo combinado tiene que ver con el modelo de Ulrich. Recuerden que dijimos que para agregar, o sea, los roles hay que pensarlos a partir de cómo agregar valor y cómo dar resultados. Entonces, la estructura no se tiene que diseñar pensando en dónde está el poder, si el poder está en recursos humanos o el poder está en la línea. Lo importante no es la pregunta correcta, ¿dónde está el poder? Porque cualquiera de estos 2 modelos nos habla dónde está el poder. ¿El poder lo concentra recursos humanos con las decisiones o el poder lo concentran las áreas de negocio? Esa es la pregunta incorrecta. Dijimos toda la clase que la pregunta correcta es cómo agregar valor.
Y cómo agregar valor es la razón por la cual hace sentido un modelo combinado. Un modelo combinado donde utilizamos todos los modelos de organigramas, todas las formas de estructuración que conocemos. Como por ejemplo, en un organigrama vamos a tener algunas funciones que hace sentido que sea por funciones. Si yo quiero tener un programa de jóvenes profesionales y un programa de pasantías para toda la organización, para desarrollar el talento futuro de la organización, hace sentido que eso esté centralizado en recursos humanos. Pero también hay cosas que son operativas y aplican a todo el mundo y no hace ningún sentido inventar la rueda en cada una de las áreas. Entonces vale la pena todo lo que se pueda convertir en una transacción que se convierta en un centro de servicios compartido, como se llama en inglés, un Shared Service Center. Y hay muchas organizaciones globales que generan un Shared Service Center para los temas más básicos y administrativos en el mundo. Hay algunas empresas globales que incluso ese Shared Service Center lo tienen en Argentina. Muy bien. Centros de conocimiento. A veces podemos, o sea, está bueno tener algunos super consultores o especialistas que no nos digan cómo se hace la función, pero sí que sepan más de lo que puede saber un HR Business Partner, ¿no? Que es un generalista, porque resulta que, bueno, el HR Business Partner tiene que trabajar un proceso de cambio con el negocio que apoya, pero como es generalista no sabe mucho de gestión del cambio. Entonces está bueno tener algunos consultores internos especializados en algunos temas a los cuales podamos recurrir y pedirle apoyo. También hay cosas que dijimos no vale la pena hacerlas internamente, como la liquidación de sueldos o la administración de personal. Decir, bueno, lo tercerizo, si total no es algo súper, o sea, hay que hacerlo bien, pero no es algo que me va a cambiar la cultura. Además hay que estar permanentemente actualizado con las normas, las resoluciones de la AFIP. Yo no soy experto en liquidar sueldos. La verdad que prefiero que lo haga alguien que solamente se dedica a eso. O yo no necesito dirigir acá adentro un médico, yo no soy médico, mejor tercerizo el servicio médico. Y también tal vez hay áreas que tienen que ofrecer un servicio, una solución integrada. Por ejemplo, empresas que salen con una estrategia de adquirir y comprar muchas empresas, pueden tener un área de adquisiciones dentro de recursos humanos que se ocupa de analizar cómo compramos una empresa, cómo hacemos para administrar, hacer la transferencia de contratos, decidir quiénes se quedan, quiénes se van, cuáles son las posiciones duplicadas, y entonces son gente que se dedica a hacer ese tipo de proyectos. Entonces, Ulrich, con el mensaje de cómo agregar valor, nos está diciendo también que la mejor forma de estructurar el departamento es utilizar todas las posibilidades que existen de estructuración. Muy bien. Mensaje final antes de irnos al breakout room. Cuando decimos agregar valor, no es agregar valor desde nuestra perspectiva. El valor está definido por quien lo recibe y no por quien lo brinda. Esta foto, sacada de una presentación de Dave Ulrich, si el valor lo reciben estos leones y lo que necesitan es sombra, por más que yo trate de convencerme que el avión que yo hice vuela, gasta poco, genera, es muy seguro porque esa hélice, por más que yo trate de justificar todo eso, es una inversión desmedida para lo que querían los leones, que era simplemente una sombra. Entonces, el valor no lo definimos nosotros
los de recursos humanos, que somos los que damos el servicio a los líderes de la organización y a los colaboradores de la organización. Quien tiene que decirnos si estamos agregando valor son los que lo reciben y no los que lo damos. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Nada en el chat, ¿no? Bueno, ahora nos vamos a ir al break room y los profesores les van a compartir un organigrama de una empresa que tiene 3.600 empleados, que las áreas principales del negocio son producción, logística, comercial, marketing, administración y finanzas y obviamente recursos humanos. Les van a mostrar un organigrama y vamos a discutir dos cosas, de nuevo, que tiene que ver con la primera clase. ¿Cuál es el ratio que está diciendo que tiene esa organización? El ratio es por la cantidad de empleados de recursos humanos versus los 3.600 empleados en total. Y después vamos a ir identificando cuáles son cada una de las opciones de estructuras que hay y por qué ese organigrama es un organigrama combinado. Bueno, si no hay dudas, consultas, nos vamos al break room entonces. Muy cortito. No sé si necesitamos 3 horas. Nos quedamos sin tiempo. Fue. Y esto no estaba a propósito. El otro sí les había dado de más por las dudas y había un grupo de gente más inteligente. Y la respuesta de Dani que quedó trunca es sí, es tal cual lo planteaste, Nicolás. Bueno, se hace lo que se puede. Pero bueno, el punto al final de este organigrama, de todo el tema del organigrama, es que ustedes entiendan de nuevo el concepto que agregar valor tiene que ser la guía para lo que hacemos, incluso para diseñar un organigrama. Diseñar un organigrama es uno de los temas más áridos que tenemos en esta materia desde que hace 24 años que la estoy dando. Cuesta bastante, porque requiere una abstracción muy grande de lo que es una organización, pero si hay algo que quiero que se lleven, es que el día que les toque dirigir un departamento de recursos humanos a ustedes, no piensen, no dejen que el inconsciente los haga decidir por dónde está el poder, sino cómo agregar valor, porque eso es lo que estamos haciendo en una organización. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? ¿Algo que quieran aclarar los profes que surgió de los prácticos que parece como una duda? Por ahí un poco la dificultad del organigrama, ¿no? No sé el resto, o sea, el segundo fue como más difícil, por lo menos para nosotros. Igual en la semana cualquier cosa nos juntamos y aclaramos. Pero... Sí, en nuestro grupo también había dudas sobre la composición del organigrama, qué es un organigrama combinado, cómo se diferencia con un funcional. Sí, o sea, los conceptos fundamentales para que piensen son los siguientes. Un organigrama funcional es un organigrama que está organizado por funciones. Las funciones tienen que ver con las distintas áreas con las que estuvimos viendo el tema de recursos humanos, la función de selección y empleo, la función de capacitación y desarrollo, la función de gestión del desempeño. Cuando ustedes leen los títulos y en el título hay como subáreas de recursos humanos, normalmente ese es un organigrama funcional. Cuando ustedes ven la palabra business partner, o socio del negocio, o generalista de HR, normalmente estás hablando de un modelo de unidad de negocios, donde las personas de recursos humanos son más generalistas y asisten a un sector
específico de la organización. A veces son sectores, a veces son puramente unidades de negocios, porque hay empresas que tienen muchas líneas de negocio, ¿no? Yo, por ejemplo, ya que la tenemos a Camila, utilizo Unilever, ¿no? Unilever tiene producto, Camila, decilo vos, ¿no? Si podés. ¿Cuáles son las distintas líneas de negocios que tiene Unilever? Sí, bueno, nosotros tenemos lo que es Foods, que es toda la producción de comidas, digamos, de distintos tipos. Hay varias marcas dentro de cada unidad de línea de negocio, hay marcas también, entonces a veces está incluso más segregado. Y después todo lo que es HPC, que es Home and Personal Care. Dentro de HPC incluso se divide en dos líneas, Home Care y Personal Care, que es, bueno, cuidado de la casa y cuidado personal, que tiene que ver con toda la línea de desodorantes, cremas y demás. Bueno. Estamos divididos así y el área de recursos humanos da soporte de esa manera. Claro. Pero quizás en las fábricas, si bien estás dentro del área de foods, los roles son más generalistas por las cosas que suceden, y en las oficinas tenés business partner por negocio, por áreas, perdón, por funciones, y no divididos por foods o HPC, digamos, que dan soporte directamente al área de marketing o directamente al área de ventas y así. Claro, por esto, claro. Entonces, y el modelo combinado, que al final la mayoría de los organigramas a esta altura ya deberían ser combinados, son, todo esto está disponible, es como decir, bueno, en la góndola tengo todo esto, puedo usar Shared Service Center, puedo utilizar áreas que brindan soluciones integrales, puedo tercerizar, puedo tener funcionales, puedo tener HR Business Partner. El modelo combinado es utilizar todo lo que está disponible para hacer un organigrama que agregue valor para esa organización en particular, para ese momento en particular. Entonces, generalmente no, función está relacionado con especialistas. Y lo que responde es el poder se mantiene en recursos humanos y nosotros manejamos en forma centralizada todos los procesos y todas las funciones. Modelo de negocios. El poder está en la línea, todo lo hacemos desde la línea y cada uno reinventa la rueda y generalmente son todos generalistas. El modelo combinado es un modelo de recursos humanos al servicio de agregar valor para la organización y utiliza todo lo que está disponible en la góndola. ¿Sí? Bueno, esperemos que haya quedado un poquito más claro. El tema del ratio tiene que ver que generalmente hay una, de nuevo, revisen primera clase, aunque no entre para el parcial de ahora, tiene que ver, en este organigrama hay, no sé qué sé yo, cuántas posiciones, ¿cuánto les dio el ratio a los que lo calcularon? Era poco 109. Más de 100. Un poquito más de 100, o sea, que por cada 100 empleados hay una persona de recursos humanos. Eso entonces, si ustedes tienen que diseñar el organigrama de recursos humanos, lo primero que miran es cuántos empleados tiene la organización. Después hay otras variables a tener en cuenta. ¿Cuál es el tipo de gestión que van a hacer de recursos humanos? O sea, ¿van a tener todas las áreas? ¿Van a tercerizar más? ¿O van a tener más las cosas in-house? ¿Van a utilizar más tecnología? Tienen unas, o sea, si la empresa está en una sola sede, se puede hacer mayor eficiencia. Si tenés muchas plantas en distintos lugares, es más difícil, ¿no? Pero bueno, la primera variable para tener en cuenta es el ratio, que es la cantidad de empleados de recursos humanos dividido la cantidad de empleados total de la organización, 100, entre 100 y 300, depende del modelo de organización, va la cantidad de personas de recursos humanos. Bueno, muy bien. Yo no sé si quieren los siguientes 10 minutos que volvamos a Breakout Room para que hablemos un poquito los profesores con cómo van a hacer los exámenes.